Este, Vamos a comenzar. Ayer platicaba yo con mi hijo y hablábamos de la población mundial, cuántas personas más o menos sabremos en todo el mundo. Y él sacaba el dato de internet y hablaba de billones, ¿no? Ya no recuerdo la cifra, pero simplemente en México, ustedes más o menos tienen idea de cuántas personas vivimos en lo que es la República Mexicana. Como 130 y tantos millones, hermano. 130 y tantos millones de personas, ¿verdad? Y fíjense que pareciera que no le damos mucha importancia a eso. Ojo, no quiero que vayamos en el lado de la sobrepoblación, ¿no? De la ocupación demográfica. Quiero que vayamos al punto de pensamiento, ¿sí? No sé, aquí de los que ahorita estamos reunidos, cuántos podrían estar de acuerdo en pintar su casa en color limón chillante. Y a lo mejor alguien dice, yo, ¿no? Y a lo mejor algunos dicen, no, ¿cómo cree? ¿No? Más sin embargo, algunos verían eso como una opción sumamente remota, otros como improbable, y otros les emocionaría pintar su casa de color verde limón chillante, ¿no? Ese punto, amados hermanos, a veces no nos cae mucho en el entendimiento, el hecho de entender lo que el Señor nos hace saber cuando Él habla de que somos diferentes, somos diferentes. Entonces pensemos 135 millones de personas y a veces tratamos que la predicación del Evangelio del Señor se encauce a nuestra forma de pensar o de vivir a Cristo. Y es una apreciación muy personal, que ahí ha errado un poco la iglesia. He tratado de participarles que realmente el evangelio se trata de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si esas 135 millones de personas se convirtieran al evangelio, estoy seguro que serían 135 millones diferentes de querer ver a Dios conforme a su conveniencia. Es ahí la importancia de verdaderamente entender la identidad en su Señor Jesucristo. Es ahí la importancia. Y ¿por qué estoy dando esta introducción? El tema que vamos a ver ahorita nos va a abrir un panorama que realmente posiblemente nos inquiete un poco en base a lo que muchas veces hemos visto como prácticas aparentemente evangélicas y que no son así. Miren, quiero que vayan conmigo al libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Por favor, vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 19. Quien tenga la lectura y si su Biblia tiene subtítulo, compártalo, por favor. Perdón, Ageo 2, ¿qué, perdón? Del 10 al 19. Y si la Biblia tiene subtítulo, compartamos el subtítulo. Amén. Dice, las infidelidades del pueblo es reprendida. 10. La infidelidad del pueblo es reprendida. Damos lectura del 10 al 19, por favor. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en las faldas de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondiéndoles los sacerdotes le dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo,
y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de su mano y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediese estas cosas, venían al monte de 20 efas y había 10. Venían al lagar, para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y granizo en toda obra de vuestra mano, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde este día 24 del 9º mes, desde este día que se echó el cimiento del templo de Jehová meditad pues Meditar. vuestros corazones. 19. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granero, ni en el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día obedeceréis. Amén. Os bendeciré. Bien, fíjense, amados hermanos, bien, ojo, y ya hemos platicado mucho el punto de que en ocasiones cuando el Señor nos llama a nuestra atención en este tipo de enseñanza, siempre abogamos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Ok, pero acuérdense que lo que yo he tratado de hacer es que verdaderamente vivamos esa gracia, no la hagamos vana, como dice Pablo. Bien, ¿por qué? Porque podríamos decir que al final de cuentas el cielo y el infierno van a estar llenos de pecadores. ¿Por qué? Porque muchos proclaman así, porque dice, porque nadie ha quitado esa marca y el cielo estará lleno de pecadores, pero redimidos. Entonces malentendemos que la remisión de nuestro Señor fue limpiarnos y santificarnos completamente. Y por eso el Señor en su palabra dice que los que estamos en Él ya no pecamos. Ya no pecamos. ¿Ok? Entonces, negativo, el cielo no puede estar lleno de pecadores, aunque sean redimidos. El que es redimido ya no peca. O ofrece su vida en sacrificio vivo para servirle al Señor. Y el que sirve al Señor debe estar consciente que debe apartarse del pecado, aún en el trasfondo mismo de nuestras propias batallas en las que vamos siendo perfeccionados, ¿ok? Creo que ahí ya no hay ningún problema, ¿ok? Si alguien más tiene otra opinión, es respetable y definitivamente, acuérdense, somos 135 millones de pensamientos. Y cada quien puede apostar, ¿sí? O confiar en el Dios que le conviene. Definitivamente. Eso no quiere decir que sea verdad. ¿Sí? Y la garantía entre identificar una u otra va a ser tu vida. La palabra del Señor nos hace saber que todo beneficio de su bendición va a obrar sobre nuestra fe, no sobre las oraciones de los demás por nosotros, ¿sí? Nadie puede ponerse en la cruz por ti, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo. Y lo único que nos pide es creer en ese sacrificio y recibirle como nuestro Señor y Salvador. No en un voto colectivo, en un voto personal. Entonces, tu unción, dice la palabra, si tocas algo o rozas algo inmundo, no lo santificas. Pero si algo inmundo toca lo santificado, lo hace inmundo. Ageo, el Señor le hace ver a Ageo que es más fácil que se pegue lo malo, ¿sí? Que nos contaminemos de lo malo, que
que contagiemos lo bueno. ¿Por qué? Por esa voluntad de pensamiento, amados hermanos. ¿Sí? Y todos debemos estar conscientes de que esa transición del Señor Jesucristo anunciado en Isaías, en todo el Antiguo Testamento, al Señor Jesucristo nacido en el pesebre, ¿sí? Ese tiempo de aproximadamente 400 años, ¿verdad? Es para que entendiéramos que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu, nos va a hacer saber lo que es correcto y lo que no. Pero sí dejando la decisión en tus manos, ¿sí? Hemos convocado que cuando participamos de alguna oración en cuestión de sanidad, llevemos primeramente el plan de salvación. Porque esa persona, si sana, pero no se vuelve de sus caminos, no puede ser bueno, porque el hombre no puede ser bueno en sus fuerzas. Necesitamos ser en conjunto una buena morada del Espíritu Santo para que el bueno sea manifestado. Por eso dice, meditad pues en vuestro corazón, ¿sí? Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo, meditad pues en vuestros corazones, limpien sus cuerpos, santifíquense a través de lo que hemos creído, nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, debemos de cuidar esto que ha sido santificado. ¿Por qué? Porque podemos ser fácilmente contaminados. Ahora, he compartido algunas cuestiones que no participo del todo en algunas páginas y les decía de esas relaciones en las que nosotros nos aferramos a sujetarnos, ¿va? Con personas que no comparten nuestra fe, pensando que en el nombre de Cristo Jesús y que Dios te lo puso porque quiere evangelizarlo y quiere volverlo para él y que tú eres el vínculo para hacerlo. No estoy diciendo que no pueda funcionar. Lo que estoy diciendo es de que no te vayas por ese lado, porque de antemano sabes que te la estás jugando en tu propia necedad, porque el Señor dice, no se unan a yugo desigual. ¿Por qué? Porque aquí nos está enseñando que lo santificado puede contaminarse de lo malo así. Contrario de que lo malo pueda volverse a lo bueno si no reconoce a Jesús. ¿Sí? Miren, esta enseñanza que nos enseña Ageo, vean cómo dice el versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Dice que Dios le dijo a Ageo que le preguntara a los sacerdotes. Se supone que los sacerdotes, amados hermanos, tenían esa relación íntima con el Señor y sabían la respuesta. ¿Qué quiero llegar a esto? Que aunque tengamos 135,000 formas de pensamiento o 135 millones de pensamiento, hay cosas en las cuales la mayoría va a coincidir. Entonces, ¿a qué voy? Puede haber personas negadas a vivir la fe como Jesucristo manda, pero eso no quiere decir que desconozcan a Jesús. Cuidado, cuidado. ¿Sí? Entonces, puede haber personas que dicen, un ejemplo, ¿no? Perdónenme el ejemplo que voy a dar, pero quiero que lo entendamos, ¿no? Por ejemplo, los católicos saben que hay un Dios, pero no viven la fe como Dios la manda. Pero coincidimos, junto con los testigos, junto con los musulmanes, junto con los bautistas, junto con los pentecostales, junto con los adventistas, de que hay un Dios. ¿Sí? Pongamos de los 135 millones de pensamientos, separemos 15 millones de ateos. Habría 120 millones que entienden y saben que hay un Dios.
¿Ok? Y aquí viene la parte del libre pensamiento, de que o creemos todo lo que dice el Señor conforme a nuestra fe, o seguimos desvirtuando, o seguimos sin coincidir con Dios. Y por eso dice el Señor, mediten, mediten en sus corazones, ¿sí? Mediten, ¿verdad? Miren, prácticamente aquí había la pregunta, ¿qué es más contagioso, lo bueno o lo malo? Ageo, recordando la ley del Antiguo Testamento, encontró, ¿verdad?, que la carne consagrada, esa que era puesta aparte para ser usada como sacrificio de adoración, no extendía ni podía transmitir santidad, conforme a lo leímos en el versículo 12, ¿sí? Y vean el versículo 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar algunas cosas de estas, ojo, aquí a decir, aquí está hablando de alguien que en su momento estuvo en un velorio, tuvo relación con un muerto. Para el Señor, muertos era estar en nuestros delitos y pecados. Entonces dice, a causa de cuerpo muerto, tocar alguna cosa de estas será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Sí? Ageo, razonando con los sacerdotes, llegan a una conclusión, ¿sí?, de que la persona se volvió inmunda o impura si transmitía su contaminación, ¿sí? Según la ley del Antiguo Testamento, la maldad se transmitía, pero la bondad no. Pero la bondad no, ¿sí? En el contexto de Ageo, en base a la tarea que le había dado el Señor, acuérdense que Ageo lleva la profecía para la reconstrucción del templo. Entonces, en base al mandato que el Señor le había dado a Ageo, él entendía que lo que se estaba complicando, el fracaso para la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿sí?, era por todo lo que se habían contaminado los israelitas, ¿sí? Porque habían contaminado incluso hasta lo que debería de ser sus buenas obras. Hace tiempo de un estudio les explicaba que para ese momento ya ni siquiera hablaban su lengua nativa, ya hablaban las lenguas de todos los pueblos y de todos los que con los que se vieron involucrados en todo su proceso de rebelión y desobediencia. Ya celebraban las fiestas paganas más allá de las fiestas ofrecidas al Señor, ¿sí? Todo estaba contaminado. Todo estaba contaminado. Y eso llevó al fracaso de la construcción del templo. Y por eso el Señor dice, mediten en sus corazones. Amados hermanos, la salvación como la santidad no se pueden transmitir. No las podemos contagiar como el COVID, que a 1 metro ya contagias a la persona. Para poder recibir la salvación y por ende ser santificados, ¿sí?, es necesario acercarnos personalmente con arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, entregando nuestros pecados y aceptando que nuestra fe nos hace entender que quedaron crucificados en esa cruz junto con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cada uno de nosotros morimos al pecado y al yo en ese hermoso sacrificio, ¿sí? Él murió por nosotros y llevó nuestras inmundicias y todo aquello contaminado que pudiera impedir la construcción de su templo. Debería ser fácil que el Señor edificara morada en nosotros. Debería ser fácil. Se complica por el mismo fracaso en el tiempo de Ageo, lo contaminado que estaba el pueblo de Israel. Si seguimos batallando para que el Señor tome control de nuestra vida, es porque hay contaminación. Y el Señor nos manda a meditar en nuestros corazones. ¿Sí? No debería el Señor batallar en levantar morada, en hacer habitación en nuestro corazón.
si está batallando, es porque algo está contaminado. Algo está contaminado, ¿sí? En este tiempo que nos ha obligado a estar confinados, pues ya casi más de 2 años, amados hermanos, ¿verdad? Lo que más tenemos es tiempo para meditar. Reconstruyamos nuestra vida a la par de la palabra del Señor, ¿sí? Reconstruyamos nuestro cuerpo a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Corintios 6:19, Primera de Corintios 6:19. ¿Quién puede dar lectura? Yo. La Por palabra favor. de Dios dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es tiempo de obedecer a Dios. El mandato que manda a través del profeta Ageo, cuando dice, meditad en vuestros corazones, ¿sí? Es tiempo de sentarnos en familia o a solas con el Señor, ¿verdad? Y ese tiempo que pasemos no sea en vano. Realmente participar de Cristo debería ser los mejores personas. Debería Él, sí, contagiarnos lo bueno. Sí. Cuando éramos hijos de desobediencia, contaminábamos todo. Pero ahora dice que somos hijos de Dios. Y nos toca obedecerle, ¿sí? Y entender que ahora somos hijos de bondad, de gracia, de misericordia. Y que si algo no se está produciendo, es porque hay contaminación. Meditad pues ahora en vuestros corazones. Vamos a terminar este devocional, este corto devocional, con la palabra del Señor. Hechos 2:39. Amén. Amén. Por favor. Dice así la palabra ¿Cómo de dice? Dios, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Llamare, amén. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. En este tiempo, que es bastante, si el Señor te permitió estar de pie, meditemos pues en vuestros corazones desde este día y en adelante. Dios les bendice, amados hermanos, y no nos dejemos contaminar de lo malo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que fuésemos limpios y santificados. Dios les guarde. Muchas gracias por darse el tiempo en este devocional corto, y si Dios nos permite, nos vemos el jueves con el siguiente devocional. Gracias, amados hermanos, y por favor, quiero pedirle a mi hermana Denita, nos despide en oración. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa tarde que pudimos tener la oportunidad, Señor, de conectarnos en este devocional. Gracias por el mensaje que has enviado a través de nuestro pastor. Te agradecemos, Señor, a mis hermanos también que se han conectado, y te pedimos que seas tú guardándolo, Señor. Gracias por lo que nos has hablado en esta tarde, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escucharte, pero sobre todo a obedecerte, Señor, que no quede en un devocional o en un ratito que nos conectamos, Señor, sino que lo pongamos por obra, que nos gocemos con lo que aprendemos, Señor, y que nos gocemos también siendo obedientes, porque sabemos que esto es agradable a ti, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gloria a Dios, porque su gracia, su misericordia y su amor es para todo aquel a quien Él llamare y nos ha llamado. Ahora, no permitamos que nos contaminen, para que la obra del Señor pueda ser terminada en cada uno de nuestros corazones. Amén. Dios les bendice, Amén. hermanos, Gloria a hermanos. Dios. Dios les guarde. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones a todos. El Señor les guarde. Bye.